tomar también escribir, tomar apuntes y además algunos capturas. Ahí está. Luego del servicio también se los voy a mandar al grupo. Amén. Empiezo tocando un tema. De hecho, Romanos capítulo 1, verso 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que Dios se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces, la cosa que queremos introducir hoy es que hay una justicia que no es la justicia del hombre, es la justicia de Dios. Y esa justicia, para poder que sea viva en nuestra vida, el Evangelio tiene que revelarse a nuestra vida. Si el Evangelio no se revela en nuestra vida, no podemos ser justos. Porque la única forma de parecernos al Padre justo es que el Evangelio se revela en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de revelación del Evangelio, la palabra es opucalupto. Opucalupto, del griego, la 600 es una que significa, descubrir, develar, revelar. ¿Qué significa esto? Que la justicia, la justicia está tapada. Por eso que ustedes oyen siempre decir por los medios que la justicia se puso ciega. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene que ser develada es con hombres justos. Pero para que los hombres sean justos, necesitan tener a Cristo en el corazón. Anteriormente hemos tocado este tema. ¿Cómo lo hemos tocado? Que el problema de los que nos gobiernan es porque no tienen a Dios en su corazón. Ese es el gran problema más grande. Ejemplo, nuestros hermanos del Salvador pusieron un hombre que no digo que es religioso, pero sí ama al Señor. Al amar al Señor, tú aprendes a amar a tu prójimo y hacerle justicia a tu prójimo. ¿Por qué? Porque eres instrumento de Dios para hacer justicia. Entonces, para poder que eso se revele a nuestra vida, el Evangelio tiene que revelarse. La salvación de Dios tiene que revelarse. No lo digo yo, y se lo estoy poniendo el primer texto, o sea, estoy poniendo el cimiento. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. O sea, que la justicia tiene una génesis, tiene un principio, tiene un inicio, tiene un lugar de inicio y viene de Dios, no es de los hombres. Es de Dios que viene la justicia. Entonces, cuando ese momento que Dios viene a nuestra vida y lo aceptamos como Salvador y personal, nosotros tenemos que empezar a ser más justos. Y esta justicia que viene de Dios, nosotros la podemos empezar a practicar. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué por la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si a pesar que algunos no vean que eres justo en lo que practicas, a veces que algunos sufrimos abuso, en este camino bastante, injurias, y no es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu o con su Santo Espíritu. Tenemos que esperar en Dios que la justicia también que proviene de Dios se va a revelar. Ahora, cada uno de nosotros, al disfrutar de la justicia que proviene de Dios, tenemos que aprender a vivir por fe. Eso es lo que dice la palabra. Ahí traje otro significado de la palabra apocalupto. Significa también develar, descubrir. Algunos textos puse, pero los dejamos ahí, lo que es apocalipto. 1 Corintios 29:10 dice:
En esto se refiere a la Escritura cuando dice, esta es la versión NTV, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Esto es tremendo y poderoso. Porque el hombre puede inventar y decir que es inteligentísimo, pero ni siquiera puede llegar, ni puede imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le han aceptado como su Señor y Salvador. Y esto es tremendo porque dice, sigue el texto en el verso 10 diciendo, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de ¿qué? De su Espíritu. No el de afuera. El presidente, si no tiene a Dios, no puede ser justo. Los candidatos presidenciales, si no tienen a Dios, no pueden ser justos. Y se lo estoy diciendo ¿por qué? Porque en la oferta electoral hay una candidata que dijo, yo soy cristiana, voy a una iglesia. Y no voy a decir nombre porque alguno tiene 10 años hablando en contra de la injusticia, con sus errores, porque no somos perfectos, vamos a tener errores. Entonces hay que entender esto y estar claro en esto, porque fue a nosotros que se les reveló la justicia. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Por qué? Porque lo infinito que es Dios, nosotros criaturas tan pequeñas, y que Él se acerque a nosotros a revelarnos, a darnos como regalo algunas soluciones que a unos le va a dar más que a otros, dependiendo del corazón que tengamos, de la manera como usemos lo que Dios nos regala. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claros que este es el camino de los justos, porque la senda de los justos se asemeja a los primeros árboles de la aurora. En otra versión dice que la senda del justo va en continuo aumento como la luz de la aurora. Esta versión dice, la senda de los justos se asemeja a los primeros árboles de la aurora. O sea, cuando empieza en la mañana, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Nosotros como seres humanos hemos usado todas las herramientas para la noche, luz eléctrica, todo esto, pero ningún país en el mundo puede soportar continuamente una oscuridad. Hay un país que le hicieron una serie de pantallas reflectoras porque 6 meses del año está en completa oscuridad. Y cuando hablamos de oscuridad, ellos están por la posición del sol. Nosotros no, toda la mañana, yo no sé de usted, pero te paraste, algunos las costumbres, y se hace un café, y empiezas a ver cuando, yo les he dicho que a veces hay momentos que he estado vigilando y me voy 4 o 5 de la mañana y me voy para la playa y empiezo a ver, y es muy hermoso cuando está la marea, el sol salir. Antes que el sol salga, tú no ves movimiento de aves, pero apenas el sol empieza, porque empieza a salir, está diciendo hay esperanza, está mostrándonos que Dios es justo con nosotros, porque dice que el sol sale para justos e injustos. La Biblia dice que llueve para justos e injustos, pero por causa de su justicia le alcanza a todos. Aló. Este mismo texto sigue diciendo el verso 19, pero el camino de los malvados, como los más densa oscuridad, ni siquiera sabe
¿con qué tropieza? La versión del oso dice: mas la vereda del justo es como la luz del lucero, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, para el justo, Dios tiene preparado un camino, diga, de perfección. Diga, de perfección. De continuo aumento, diga. No de continua prueba, no de continua situación difícil, no es continuo. No. Es de continuo aumento. Porque estamos disfrutando de la bendición del Señor. El problema aquí es que los hombres tienen conceptos incorrectos de Dios. Y entre los conceptos incorrectos está Proverbios 2:12. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El hombre piensa que él es justo en su propia opinión, que él es correcto, es que yo soy bueno. Alguien se le acercó al Señor y dijo: bueno es Dios. Se le acercó diciendo que yo soy bueno. Cuando hablamos que nosotros somos buenos, no. Bueno es Dios, porque esa es su naturaleza. Entonces el hombre piensa que él es recto en su propia opinión, que es justo en su propia opinión. Y no es verdad. La versión LVA dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos. O sea, él ve su rectitud a veces. Porque la gente piensa que ve la rectitud, que es justo, porque le hace esto, le hace el otro a su prójimo. Pero hay momentos que invocamos el mal en nuestro corazón, porque el hombre también es continuamente al mal. Y solamente ¿quién detiene el mal? El amor y el bien que habita en nosotros. Aló. Entonces, como están calladitos, yo voy a tener que pararme para ver si los mueve, estén pendientes. Entonces, voy a poner otros cimientos. La versión Dios habla, dice: y el hombre, al parecer, el hombre le parece bien todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Nosotros podemos pensar que todo lo que estamos haciendo está bien, pero al final que pone eso en una balanza es Dios. Por eso que el salmista decía: Señor, aún los pecados que son ocultos, Señor, muéstramelos, revélanos. ¿Sabes lo que está diciendo el rey David? Estaba diciendo: Señor, aunque yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero yo no sé lo que tú piensas. En términos humanos decimos catarsis, hacer un examen de nosotros, porque nosotros somos como humanos, somos muy dados a ¿qué? A ver la viga del ojo del hermano, ver la viga del ojo de los demás. Pero no nos concentramos que en nuestros ojos hay algo más grande. En nuestra vida hay algo más grande. Amén. Ese mismo verso seguimos ahí en una versión: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ahora, cuando yo voy a desglosar ese texto en el original griego, cuando hablamos de recto, la palabra es yachar, que significa, cuando alguien se cree que es recto, se cree que es bueno o está bien, está cómodo, convenido, derecho, hombre que cree que es íntegro, que es justo, que es razonable, que es ecuánime, pues, que tiene una rectitud intachable. Pero ese es su propia opinión. La palabra opinión es achit. Y esa palabra se la subrayé abajo para no hablar los otros, que significa es nuestro parecer. Y ese parecer a veces es por nuestro placer. Aló. Y voy cortando ya. Hay gente que durante todo el año no le da pero ni una aguja a nadie. Pero llegó diciembre
ya quieren ir a buscar los más pobres de los pobres para llevar algunos una bolsa que pidieron a otra persona, no es ni siquiera de ellos. Aló. Pero lo que está librando, ¿sabe qué? Es su alma, su conciencia, porque no es la justicia de Dios. Porque dice la palabra que aunque nosotros fuéramos malos, Dios permanece bueno. A veces hacemos cosas que ofenden a Dios, pero Dios sigue siendo bueno. Hay gente que a veces hace cosas que nos ofende a nosotros y nosotros queremos creerle con toda la tonga, con todo el poder. Y eso no es así. Eso no trae beneficio allí. Entonces, cuando hacemos en nuestra propia opinión, es a veces por nuestro placer, para sacar de nuestra vida nuestras propias preocupaciones, para sentirnos satisfechos. Aló, es cortante. Entonces, pesa, la palabra es tacat 8505. Significa, diga, balancear y equilibrar. Nuestra vida tiene que ser equilibrada. Aló. Solamente hay un justo, es Dios. La justicia proviene de Dios. Y al amar al Señor podemos hacer prácticas de justicia. Pero en el camino, a pesar que amemos al Señor, va a salir la maldad. Dígame amén, porque sucede. Va a salir no solamente la maldad, la inconformidad. ¿Por qué si yo estoy haciendo esto? Porque a mí me hacen esto. Entonces, eso desata desánimos. Porque no entendemos que Dios está en medio de todo, porque a Dios no se le escapa nada en la mano. Y lo que el Señor está haciendo es probando los corazones. Y vengo tratando este tema, ¿por qué? Porque para poder Dios entregar riquezas, glorias y todo lo que Él tenga y se devele, porque a nosotros se nos quitó, se nos develó la salvación, podemos disfrutarla, pero las otras áreas es que nuestro corazón tiene que estar preparado para que Dios te premie, para que Dios te dé recompensa. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque si no hacemos las corridas, ¿qué es corridas? Significa hacer lo necesario para que eso suceda. Siempre vamos a ser encontrados no aprobados, sino desaprobados. Y el objetivo es que en cada lugar siempre tengas aprobación, no del pastor principalmente. La primera aprobación que usted tiene que tener es la aprobación de Dios. La aprobación de Dios va a traer aprobación delante de los hombres. ¿Por qué delante de los hombres? Porque también los hombres son instrumentos de Dios. Nos guste o no nos guste, esa es la forma que el Señor lo hizo. Todo lo que he hablado es el antítesis de que el mundo no puede hacerlo así, porque el mundo es injusto. Él siempre va a caminar sobre caminos de injusticia. Él cree que hacer bien los políticos están haciendo un presupuesto, quizás a 1 millón, yo no sé cuánto han hecho, y ahora salen a repartir plata, salen a hacer esto, a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar una imagen de lo que no son. Escógeme a mí, que yo sí soy bueno, que yo sí resuelvo. Y como no tenemos discernimiento y nuestra vida no es una vida bien ligada a la justicia, entonces que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque durante 35 años hemos escogido gente injusta para dirigir este país. Gente injusta en las alcaldías, en la representación. Yo no puedo decir generalmente, pero la gran mayoría en este país. Que solamente te pueden ayudar porque quieren un beneficio tuyo.
Pero Dios, cuando te ayuda, no quiere ningún beneficio tuyo. Lo único que Dios desea es que te vaya bien. Que te vaya bien. Esa es justicia. Tenemos que entender que la tierra está llena de injusticia. El hombre se entrega continuamente a la injusticia porque está lejos de Dios. Yo quiero regalarte esto. ¿Qué es la justicia de Dios entonces? Gálatas 6:7. ¿Dónde Dios pone la pesa? Es en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Alguien puede darte un golpe de la espalda. Pero el que tiene una balanza en su mano, si estamos haciéndolo bien o mal, es Dios. ¿Y cómo se va a reflejar eso? En acciones. Y las acciones tienen que ver con siembras. Si siembras amor, no vas a recoger odio, vas a recoger amor. Si siembras fe, vas a recoger ¿qué? Pero si tú engañas, vas a ser engañado. Aló, se acabaron los amenes. Si tú vives de apariencia de lo que no eres, alguien un día se va a mostrar así y te va a engañar también. Porque eso es importante, ser genuino delante de Dios y genuino delante de los hombres. Porque nadie tenga nada que decir de vosotros, dice la Biblia. Y si alguien habla de nosotros, dice que hable mintiendo. Porque la verdad, la justicia siempre va a prevalecer. El que tiene patas cortas es la injusticia y la mentira. Pero siempre el camino se va a mostrar quién es quién. ¿Quiénes somos? Aunque tratemos de aparentar, porque es una siembra y una cosecha. Ahora, ¿qué es importante entender esta mañana? Que cuando vinimos de allá estábamos en delito y pecado. Que éramos injustos completamente. Pero llegó Cristo a nuestra vida. Llegó el Señor a nuestra vida. Y empezó a reformar nuestra vida en un proceso donde hoy tenemos que ser más justos que cuando empezamos a conocer al Señor. Aunque todavía en el camino vamos a cometer injusticia. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en continuo aumento. Que significa que continuamente tú tienes que estar haciendo lo que Dios desea. Sembrando con nuestra familia. Si antes la tratábamos mal, tratarla mejor. Eso es una siembra. Todo no lo sabemos, hay que preguntar. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Y cuando preguntamos, somos equipados. Porque alguien llega y nos ayuda. Nadie puede decir que nació solo. Nadie puede decir que se hizo solo. Eso es una gran mentira, que a veces algunos dicen eso. Estuvo el Señor y alguien Dios puso alrededor tuyo que te ha llevado al lugar donde estás hoy. Ya sea el pastor o quien quiera. Pero tienes que reconocer. Porque Dios pesa los corazones. Y lo que recibes de gracia
La desgracia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, cómo opera la justicia divina, con siembra y cosecha. Siembra mango, no vas a recoger marañón. Ni aunque hagas, ¿cómo se llama eso que hacen con? Ni aunque hagas injerto. Entonces, la siembra y la cosecha está relacionada a la justicia de Dios. Yo le digo a los hermanos, qué locos son es diezmar, ofrendar, traer. Pero Dios, ¿por qué lo instituyó Dios? Para que aprender, saber qué hay en el corazón de cada uno. Porque si Él quiere entregar más, tiene que probar los corazones. Tiene que pesar los corazones. Otra cosa que hay que entender, ser justo, en verdad, es necesario para agradar a Dios. O sea que Cristo llegó a nuestra vida, nos dijo, hay un camino de salvación, se nos reveló, pero también hay un camino de justicia, tiene que revelarse en nuestra vida. ¿Qué es revelar? Acuérdense que cuando habla de revelar es que está tapado, está oculto y tiene que salir a la luz. Es que yo aprendí así nací, así me hicieron. Sí, es verdad. Pero el que no cambia su manera de pensar no va a cambiar su manera de vivir. Y está en la palabra, ¿por qué? Porque necesitamos ser procesados en una ingeniería. No para ser peor, sino para ser mejor. Por eso que algunos de afuera critican, porque el de afuera evalúa el avance nada más en economía. Pero el avance tuyo tiene que estar, el avance del cristiano no solamente tiene que ver que Dios nos bendijo con carro, con casa, con familia, con esto, sino que Dios también nos bendijo, o sea, siendo un mejor ser humano. Por eso que el corito que cantaba en Pentecostal decía, hubo un cambio en mi vida y en mi ser. Y decía, el guaro que bebía ya no lo bebo más. Y empezaba el otro, y el otro decía, yo me acuerdo de eso cuando estaban pelados, como el tamaño. ¿Sí? El que estaba acá adelante, el otro repetía ya. Porque el evangelio significa cambio, buenas nuevas para cambios y para transformación. Aló, es una noticia que tiene que alterar el orden de lo que me han enseñado. Aló, diga, alterar el orden de lo que me han enseñado. Diga, el evangelio es una noticia, diga. Abra su boca. Diga, el evangelio es una noticia que debe alterar el orden de lo que me han enseñado. Porque necesito reaprender lo que dice el Señor, lo que dice su palabra. Es una virtud más importante para vivir semejante y solo ejercitada o ejercida en tanto entendemos que no debemos seguir en el pecado, porque lo que nos aparta del Señor es el pecado. Entonces, vamos a ver que ser justo agrada al Señor, porque trae recompensa. Hebreo 1:4. Cuando hablé acerca de los códigos, de los mensajes que fueron mandados a los héroes de la fe, hablé que lo que habla de Caín es su ofrenda. Pero dejé de tocar y hablé y de tocar que una de las cosas que también habla de Caín es su justicia. Hebreo 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Dos hermanos, Caín y Abel. A los dos Dios le pide un sacrificio, una ofrenda. Sacrificio significa lo que te duele.
Pero dice que Dios se agradó en lo que Abel hizo, porque entregó lo mejor que tenía. Ahora, ¿por qué entregó lo mejor que tenía? Porque era justo, porque había aprendido de su padre la justicia. ¿Y por qué es importante entender esto? Cuando el hombre saborea la justicia de Dios y aplica la justicia de Dios, sabe que nunca se quedará con las manos vacías. Ya sea un consejo, a veces estamos derribados pero no derrotados. Y llegó alguien que anda quizás peor que como tú te sientes. Y llegaste, le tomaste el tiempo y empezaste, a pesar de tu condición emocional, que cómo te sentías y que te sentías mal emocional, pero encima de eso oraste y Dios, Señor, ayúdame. Y empezaron a fluir de tu boca palabras para animar a esa persona. Pero cuando terminaste de aconsejar, tu vida fue animada, porque empezaste a practicar la justicia. Hay más de 8.000 millones de personas en el mundo. Dice que el cristianismo está llegando a 3.000 millones, si no es más. Y que Dios tenga el tiempo por su forma para atenderlos a todos. Habla de su justicia. Y yo que saque el tiempo para invertir en otro, habla de que Dios hizo justicia conmigo y necesito hacer justicia con otro. Y cuando hago justicia con otro, nuestra vida es recompensada, nuestra vida es premiada, porque Dios no es deudor de nadie. Eso es importante entenderlo en este camino y en este evangelio. Diga aleluya. Ahora, ¿por qué la injusticia está prevaleciendo? Primera de Juan, verso 5, 17. Toda injusticia es pecado. Cuando dice toda, es toda. Ay, pastor, entonces digo, este mensaje es para empezar a caminar por el camino de la justicia. Porque ya Dios nos mostró un camino. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, dice la Biblia, pero al final son caminos de muerte. Pero hay un camino que nos mostró. Ok, caminamos por el de la salvación. ¿Cuánto nos costó? A mí me costó 20 años que el Señor me tuvo detrás de mí, su Espíritu Santo. Pero se me reveló la salvación. Pero no solamente queda ahí, hay muchas cosas que están para ti todavía. Aló. Y están ligados a la justicia. Que somos, y porque a veces no lo que me hicieron, no lo que pasó, no lo que... Al Señor le hicieron cosas mayores que a ti y que a mí. ¿No lo crees? Te lo voy a hacer un resumen rápido que no estaba en el mensaje. Agarró, caminó solo. Encontró un par de muchachos primero. Y empezó a formar el equipo. Y el equipo eran 12. Les daba de comer, los surtía. ¿Qué no hacía con ellos? Les enseñaba aparte. Hubieron 3 que les enseñó más. Y uno de esos 3 dice que dormía en el pecho del Señor. Porque era un muchachito.
hubieron 70 más que entrenó. Le dio de comer a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Pero el día que iba camino a la cruz, ninguno de esos estuvo, sino un hombre desconocido le ayudó a cargar la cruz. Aló. Así que no digas que es lo que me hicieron esta cosa. Y cuando llegó a la cruz, solamente en la cruz estaban las dos Marías y Juan. Y cuando lo presentaron, ¿a quién quieren escoger ustedes? Ante el pueblo lo presentaron. Había uno que era ladrón, revoltoso, que se llamaba Barrabás. Y el otro, el Señor Jesús. ¿Y a quién escogieron? A Barrabás. Ahora te hago una pregunta. De todos los que estaban ahí, ¿no habían gente que habían comido panes y peces? De los que estaban ahí, ¿no habían disfrutado de milagros y prodigios? ¿Tú sabes por qué sucede todas esas cosas? Para mostrarte que nunca tengamos nosotros queja delante del Señor por lo que nos pasa, porque Él lo hizo primero. Él sufrió primero. ¿Pero por qué el sufrimiento? Porque es un entrenamiento de tu alma. ¿Por qué el desagrado con algunas cosas? Porque es el entrenamiento. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si no entiendes que va a haber injusticia y que la injusticia va a ser practicada de una u otra manera, aunque los cristianos están llamados para vivir en justicia, a veces van a haber abusos, porque la vieja naturaleza se va a levantar contra la nueva, decía el apóstol. Aló. Entonces va a haber injusticia que tú tienes que solamente esperar en Dios. Dijimos que la injusticia es pecado. Me gusta este texto, muy bueno. Y se lo he mostrado varias veces. Ezequiel capítulo 16, 49. Y aquí fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Porque la gente que practica injusticia es así, es soberbia. Dice, vamos a leer el texto primero para sacar. Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan, abundancia de ociosidad tuvo en ella, y su hija no fortaleció la mano afligida del menesteroso. Nuestra sociedad hizo divisiones de clase. Están los ricos, está la clase media y están los pobres. Y entre los ricos están los más ricos, los menos ricos y los ricos. Entre la clase media está los que quieren y aspiran a ser ricos y se creen ricos. Aló. La clase profesional. Y todavía en la clase media puede entrar todavía el que tiene un salarito ahí. Pero están los más pobres. Hay tan pobres, más pobres, más pobres y más pobres. Eso lo dividió la clase social. Eso lo dividió nuestra sociedad. Yo estuve en iglesias donde los hermanos que llegaban. Por eso que el Señor Jesús decía, no te sientes en las primeras sillas, porque si hay alguien importante, le ponían, llegó fulano y llamaba. Y gracias al Señor que esta casa tiene muchos profesionales. Y hay gente que no se ha dejado, que ha seguido estudiando. También tiene empresario, tiene esto. Pero lo importante, ¿sabe qué? Nos tratamos como hermanos. Nos tratamos como iguales.
Porque en la casa del Señor somos iguales todos. Con responsabilidades distintas es otra cosa, pero somos iguales. Aquí hay ingenieros, aquí hay doctores, aquí hay profesores, aquí hay una serie de personas que Dios ha traído, y también está el hermano normal, el obrero que sale. Y cuando no usamos y etiquetamos a la gente por su título, su rango secular, estamos dando un mensaje en la casa que la justicia de Dios está caminando. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Y que todos podemos tener acceso a todos los misterios del Señor. Por eso que a mí en Honduras me gustó mucho. Hay una parte que ellos tienen que se llama sabiduría empresarial. Eso lo dirige un anciano que tiene empresa. ¿Qué hace ese anciano? Ellos se reúnen también con gente, uno, que son empresarios, y dos, que quieren ser empresarios. Le enseñan a otros a ser empresarios. ¿Pero cómo? Con el modelo que la Biblia dice. No el abuso ni nada de esas cosas. Ahí hay profesionales y toda esta cosa. Yo le dije a ustedes que son 31 lugares, pero no sigo. Entonces, porque el problema de esta gente de Ezequiel 16:34 es que ellos se creían que eran altivos, que tenían plata, que tenían abundancia, eran ociosos. Pero dice que no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Ahora, ¿por qué el Señor dice que no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso? Hay un texto que dice: el que le da al pobre, el que le da al pobre. Es que yo soy pobre. Hay gente más pobre que tú. Eres pobre y cargas un cántaro en tu mano. ¿Cómo es esa pobreza? Todos accesamos a la tecnología. Hay países que no accesan a la tecnología. Usted va y se monta en un taxi y va de vuelta. ¿Se recuerda en el tiempo que estaban yendo a ranchería? Que eran unos muchachos, estaban unos muchachos ustedes, ¿ven? Que fuimos a ranchería, a una gira misionera. ¿Qué pasó en ranchería? En la noche llevamos ropa, llevamos comida. Es más, habíamos pagamos y matamos una vaca allá. Y ustedes saben la historia de la vaca y todas esas cosas. Pero nos asombró una señora que llegó en la noche. Una viejita. Después que terminó el servicio, no sé, dice que cogió un carro y se fue. Vivía a 2 horas del lugar donde estaba haciendo el culto. Y al día siguiente no había transporte, como era domingo, se levantó tempranito y la primera que tuvo a las 7 de la mañana fue la señora. Caminó 2 horas. Y a veces usted tiene todo cerca para venir a la casa del Señor, hasta bus y todo, y algunos sacan la vuelta y no entienden que el Dios justo está pensando y está viendo la balanza. Aló. La versión BDA dice: tu hermana Sodoma y su aldea pecaron de soberbia igual a la apatía. ¿Qué significa la apatía? No le importa con nadie. La indiferencia, eso lo hacen los políticos, hacia el pobre, hacia el indigente. Traigo otro texto porque es lo que estamos viendo. Y lo amplío en esta forma: la soberbia. Ahí mismo después de eso dice la soberbia. Ensoberbecieron e hicieron abominación. Ahora, delante de mí y me quité las motivaciones buenas. ¿Qué es abominación? Porque estamos hablando ahora de la injusticia. La injusticia y la abominación van de la mano. Abominación es una palabra que en el original es tebat, que significa, diga, asqueroso, cosa detestable. Cuando miramos a alguien
con repudio. Dice que los egipcios miraban a los hebreos cuando estaban esclavos en Egipto con repudio, con asquerosidad. Cuando a ti no te conmueve el que está sufriendo, y en vez que estás sufriendo, lo miras con repudio. No quieres estar cerca. Lo miras con asquerosidad. Aló. Pongo ejemplo y ilustro. Un señor de la tercera edad que no lo tengan quien lo atiende. Vive solo. Sale a la calle. ¿Saldrá limpio? Te lo encuentras en un súper, pero como huele mal, ¿qué haces tú? Pastor, ¿qué quiere que lo abrace? No. Es que examine tu corazón. Porque tú y yo tenemos un privilegio y nos sentamos aquí gracias al Señor. Aclimatados con aire acondicionado. Pero hay gente que está sufriendo. Y Dios está mirando el sufrimiento de esa gente. Hay gente que tiene menos. Y cerramos nuestras manos. Hemos levantado, porque tratamos de levantarlo cuando vinimos de Honduras, un lugar que se va a llamar Los Silos de José. Estamos tratando del depósito ese, terminarlo de repellar todo. Porque el objetivo es, ya hablamos que ya se levantaron un grupo de ancianos, el hermano Quique, la hermana Nedeina, ellos están encargados de lo que es el kiosco. Pero vamos a hacer los silos de José. Pero no piense que usted vamos a llenar los silos de José solamente con aportación de la iglesia. No, usted va a tener que traer también. Porque hay que traer arroz, productos secos, de esto y el otro. Gracias aquí que pues decirme amén y soñar conmigo. Que hace tiempo yo estoy con este asunto también. Y lo he visto como una oportunidad. Porque aún hermanos en nuestra congregación a veces pasan situaciones difíciles. Y si levantamos eso, no es para abusar, porque hay gente que es abusiva. Es para, en el momento indicado que necesitamos ayuda, o alguien necesita ayuda, extender la mano al necesitado. Extender la mano al que sufre. Para que la justicia abunde en nosotros. Si a alguien no le hace justicia, que esta casa le haga justicia. Y yo quiero que soñemos, porque es el sueño de Dios y esa es la recriminación que el Señor le decía a Sodoma. Cerrar la mano al necesitado, tenerlo, mirarlo con asquerosidad. ¿No se acuerdan de estas palabras? Porque estoy adelantando y empecé ya a adelantar. Tebat define la persona y los objetos como esencialmente únicos en el sentido de ser peligroso, siniestro, repulsivo y abominable. ¿Se acuerdan esta palabra de alguien político? Tenemos una epidemia de piscinas en los barrios marginales de todo el circuito, expresó, no voy a decir el nombre, director del Acueducto y Alcantarillado Nacional, al referirse al agua. Pero ¿por qué no dijo
que los ricos de este país todos construyen piscinas. Porque mira al necesitado con desprecio. Y el problema que tenemos desde el presidente, ministro de Estado, alcalde, representante y todos que miran a la gente con asquerosidad. Solo ven como un modo útil. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren mantenerse ahí para hacer los despilfarros que están haciendo, los robos que están haciendo. Dios no los llamó a ellos a ser justos, pero a nosotros sí nos llamó a ser justos. ¿Alguien puede entender lo que trato de decir? Soy yo de esta frase de un señor llamado, ese sí voy a decir el nombre, Dulcidio de la Guardia. Mentecatos. Oyó esta otra frase. Tienen derecho al agua, pero que la vayan a buscar al río. ¿Se acuerdan de esa clase? Los jóvenes a veces están falta de información. Una señora Eleta. Los tres eran parte del gobierno anterior. Y si hablamos de lo de este gobierno, vamos a llorar. Pero ellos no son llamados a ser justos. Los llamados a ser justos somos nosotros. Y si en la iglesia no abunda la justicia, entonces la injusticia se va a tomar todos los estamentos, hasta la propia iglesia, hasta el propio cuerpo de Cristo. Iglesia, despierte, estamos en un tiempo electoral. Cuando seguimos leyes y preceptos que nos enseñan las Escrituras, somos justos. Si las leyes que se hace o hace un país es en contra de los más necesitados de su palabra, tenemos derecho a levantar nuestra voz contra la injusticia. El Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Esto es una promesa. Dile que está al lado, tenemos que tener motivaciones de justicia. Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Aló. Y las demás cosas son otra motivación de justicia: hacer el bien. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aleluya. No hay manera de seguir su camino siendo inmorales o percibiendo el mal como el camino correcto. Debemos ser firmes y no cansarnos de hacer el bien. Tarde o temprano, esto tiene recompensa. Esto tiene recompensa. Esto tiene recompensa. El mal se mata con el bien, porque la naturaleza de Dios es hacer el bien. Y lo más maravilloso es la vida eterna. Cuando hay motivaciones incorrectas de la justicia, solamente seguimos a Dios esperando conseguir algo a cambio. Que se está moviendo mucho eso. Y no es por amor, sino porque creemos que podemos conseguir algo. Claro que Dios te va a bendecir, pero tu primera motivación tiene que ser amor. Si alguien se cree justo para que no le vaya mal y no demuestra amor, no está haciendo nada. Consecuencia de la injusticia
Isaías 59:14. Así le vuelve la espada al derecho y se mantiene alejada la justicia. La verdad se le hace tropezar en la plaza y nos damos lugar, y no damos lugar a la honradez. Verso 15. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, del mal, los despojos de todos, el Señor lo ha visto. O sea que el Señor siempre va a ver la injusticia y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Verso 16. Lo he visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. La iglesia tiene que intervenir en la injusticia. Yo me gané y me he ganado una mala relación con un político de turno que tiene años en el poder por la injusticia. Le decía: lo que haces con la mano lo destruyes con los pies. Le decía: lo que estás haciendo vas a crear un problema social. ¿Qué problema social? Tenemos el distrito más violento de provincias centrales, porque él no puede dar justicia, pero tampoco acepta que se le diga sobre la justicia. Y usted sabe que este pastor atiende todo 24/7. Que algunos hermanos me han dicho: pastor, pero esa persona anda en esto, cuidado. A mí me han dicho, atendí a una bruja un día y me dijeron: pastor, tengan cuidado que bruja. Digo: ¿y entonces cuál es el problema? No, que ella es santera, que esto y esto y el otro. Digo: déjala, que hasta el diablo usa a Dios. Esa fue la que donó toda la pintura dentro de la iglesia. Nada más vino eso y se fue. No solamente eso, vino porque tenía un cáncer en un seno, oramos por ella y Dios la sanó. Aló, no somos buenos, nuestra continuo es el mal, pero Dios, habitando en nuestros corazones, necesitamos expresar la bondad y la justicia. Han llegado muchachos que son gatilleros. Hace muchos años llegó un muchacho al templo viejo, porque yo no tengo nada con las personas que andan metidos. Estaban los muchachos practicando en una danza. Era un niño, como 14 años tenía. Cuando entró, tenían miedo. Eso fue un domingo después del culto. Me lo llevaron a la oficina. No me lo llevaron, fueron a decirme lo que estaba pasando con el pelado allá. Lo agarré, lo llevé a la oficina, platiqué con él y le pregunté: ¿eres de aquí? Dice: no soy de aquí, pero pastor, yo soy gatillero desde los 9 años. Y ese que está en la alcaldía, yo le dije: hagamos un centro para orientación infantil y familiar. Ese no fue proyecto. ¿Cómo podemos atender a esa gente? ¿Cómo podemos hacerle justicia a un niño de 9 años que le ponen una pistola en la mano? Aló, esto es serio lo que le estoy hablando, porque estamos en medio de política. Y para que despierte la iglesia, ¿hay que exterminarlos a todos? No. Yo tengo una teoría: nadie nació maleante, nadie nació homosexual, nadie nació prostituta, nadie nació drogadicto. Todo eso es producto de la sociedad injusta que tenemos. Por eso que Jesús dijo que nosotros somos la iglesia, somos la sal del mundo, somos la luz.
No podemos resolver todos los problemas. Esta casa Dios ha bendecido. Llegamos, en estos días le hablaba a alguien, le digo, llegamos a un tope. ¿Qué significa tope? Que los proyectos de aquí adelante que tenemos hacia afuera, necesitamos los gobernantes. Pero si ellos no quieren, seguiremos igual. En el 2004 se los predicaba y se los decía a los de aquí, porque le decía, ¿ustedes creen que el problema que existe nada más es en Barrios Unidos? ¿Usted cree que eso no le va a alcanzar a todos? Hoy es 2024 y alcanzó todo el distrito. Se habla que van a hacer, que van a deshacer, pero hablar de resolver el problema de fondo, nadie se atreve a hablar. Porque un justo, que es la casa, le toca levantar la voz como Juan. Pero el injusto no va a hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque eso no le compete, porque no es prioridad. Meterlos presos, dime para qué. Si el problema no cortamos desde raíz, ¿dónde viene el problema con los más chiquitos? ¿Cómo podemos atender eso? Con más policía, como dice el otro, que va a llenar el país de policía. Se habla de justicia. Atendimos en Eguisme Sommer como 300 muchachos. No es la primera vez. Cuando empezamos el templo, empezamos este ministerio, atendíamos unos muchachos de Pozo Azul, le poníamos un bus. Y era una iglesia, nada más eran unos cuantos, y encima de todas las carencias, le ponían los bus los fines de semana. Y los padres nos mandaban sus hijos porque el papá y mamá se iba a beber y a jugar bingo. Nunca nos pudo ayudar. Y la mayoría de esos muchachos, con excepciones algunos, están en pandilla, están presos, están muertos. ¿Fracasó el modelo de la iglesia? No. Hay problemas que no podemos atenderlos solos. Necesitamos a los que gobiernan. Necesitamos a los padres también. Porque es un problema integral. ¿Qué tiene que ver con la justicia? Dice que Dios desvió la mirada de cuando no había justicia. Verso 16, ¿no has visto y le has asombrado ver que no hay nadie que intervenga? Dice, por eso su propio brazo vendrá a salvarlo y su propia justicia lo sostendrá. Verso 17, se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de salvación, se vestirá con ropa de venganza y se volverá en el manto de los celos, de sus celos. Verso 18, les pagaré según sus obras, aló, les pagaré según sus obras. Las costas lejanas les dará sus merecidos. Furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Está hablando que cuando una ciudad, está hablando esto de Israel específicamente, Israel fue cautiva. ¿Por qué? Por la injusticia. La versión del 60 dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Significado es que para que llegue todo lo que Israel vivió, que fue hasta llevado cautivo, una sociedad que se vuelva más injusta y más injusta y más injusta, Dios aparta su mirada de esa sociedad. Nosotros como nación, uno de los países más ricos, y hay abusos de todo tipo, no hay justicia. ¿Usted cree que el milagro del Salvador qué es? ¿Usted cree que la iglesia del Salvador no se puso a orar? ¿Usted cree que los pastores no tuvieron atrás de todo este asunto? Pastores justos, no vendidos, porque hay bastantes también vendidos. Se venden por cualquier cosa en los políticos.
y reciben, pero no se atreven a levantar la voz en contra de ellos. La historia de Bukele, eso lo he dicho a ustedes. Bukele no es un tipo improvisado. Nace en una alcaldía asesorado por pastores. Va a la alcaldía de San Salvador asesorado por pastores. Y toma la presidencia de la República. ¿Quién fue el que lo bendijo y estuvo? Dante Gebel, pastores. En pandemia, ¿qué hizo? Solamente Dios puede tener esto. Declaró un ayuno de 3 días nacional. Ese es un hombre con temor de Dios. Ha hecho las reformas y dice estas palabras: cuando nadie roba, la plata alcanza más. Pero el gran problema que tenemos es que sabemos que tenemos ladrones y decimos voy a votar con ese porque a mí me conviene. ¿Dónde vamos a dejar la justicia como iglesia? Y le estoy advirtiendo, iglesia, así como advertí en el 2004. Si no empezamos a tomar las decisiones correctas, aunque gane, pero usted tomó decisiones correctas, no se va a poner las cosas mejores. Hagamos las cosas de acuerdo a la justicia de Dios. Quiero decir la última cosa porque quiero decirle otra. Beneficio de la justicia: muchos son los dolores. Salmo 32:10 dice: muchos son los dolores, habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La justicia, o haciendo tu parte, te va a traer gozo, te va a traer alegría, porque el hombre no fue hecho malo, el hombre fue hecho bueno. Tiende a hacer lo malo porque se alejó de Dios, y la única forma es acercarnos a Dios. El Señor me dio una promesa en el año 2000. Yo les he contado muchas veces esto. En el año 2000 había una oportunidad para irse para Estados Unidos. Ya yo estaba buscando a Dios. No quería ni siquiera ser pastor. En las calles me habló el Señor y me dijo: yo lo voy a hacer contigo o sin ti. Hay un plan para esta ciudad. Y yo sé que Dios tiene un plan muy fuerte. Por eso me quedé y no me fui. Y tú eres parte de este plan si estás en esta casa. Te han pasado 20 años. Israel tuvo 40 en el desierto para recibir su recompensa. Israel tuvo 400 en Egipto para ser liberado. Cada plan que tiene Dios va a necesitar de gente madura, gente que le entienda y que haga su parte, que haga como la palabra dice. Hacer como la palabra dice te va a traer beneficio y recompensa. Esta mañana, más que nada, no quiero decirte a ti por quién votes, no quién votes. Ese no es mi oficio. Pero sí decirte que el imperio del mal está caminando con mucha fuerza en este país. Ni siquiera nos están dando opciones de tomar decisiones en algo que se llama democracia, porque todos los candidatos tuvimos crisis en el mes de noviembre, y tuvimos crisis el año antes de ese, y la última crisis fue muy dura, cierre total, y de todos los candidatos, todos son prominas. ¿Qué esperamos? ¿Otra explosión social? Solamente hay 2 que no son prominas. ¿Qué tiene que ver, pastor, si la mina genera? ¿De qué vale tener mina que genere y esto y el otro? Sí, tus hijos ni siquiera van a poder tomar agua. ¿Te cree que el problema que están viviendo ahora mismo de la epidemia de vómito y diarrea, de dónde viene ese problema? ¿Ustedes no han olido el agua cómo huele? ¿Usted no ha sentido cuando se baña y el agua cómo huele?
sino que tenés 2 dedos de frente. Entonces, iglesia del Señor, hijos, los que nos ven por las redes, Dios nos llamó a ser justos, porque Dios es justo, a tomar decisiones en tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Sí, pero yo no hago. Usted va a hacer la diferencia. Casa Guisme hace 20 años no era nada. Y estamos haciendo la diferencia. Porque hay un grupo de gente que le ha caído a Dios. A tal punto que Guisme Sommer jamás había visto gente de la comunidad que viniera con sus niños en las manos. ¿Por qué sucedió eso? Porque el que siembra va a cosechar bien. La siembra buena trae buenos frutos. Y esperemos seguir sembrando, porque Dios trae recompensa. Sembrando bien, porque Dios trae recompensa. Cierra tus ojos donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, si no fuera por ti, Señor, no pudiéramos entender la revelación de tu palabra y los planes que tienes, no solamente para esta casa, sino para esta ciudad. Yo te pido, Señor, que le abras el entendimiento no solamente a los hijos de esta casa, sino a todas las casas de este pueblo, para que empecemos a sembrar bien, para que esta ciudad sea una ciudad de paz. Así como usaste a tu siervo Nayib y todos esos pastores en una de las ciudades en la cual nadie quiere ir, y tuvieron que tomar decisiones tan radicales porque no había de otra. Creo que nosotros estamos a tiempo de tomar otras decisiones no tan radicales. Pero ayúdanos, Señor, a mirar claramente y que la justicia se nos revele a nosotros de una forma poderosa. Sabemos, Señor, que somos y nuestro corazón es continuo al mal, pero ayúdanos, Señor, porque tú nos hiciste bueno, a tomar decisiones en un mundo que siempre